Hola a todos, mi nombre es Josefina Estabilia, soy residente de cuarto año del Sanatorio Finochieto. Hoy voy a hablar sobre metodología de screening y tratamiento de las dislipemias familiares y nuevos marcadores de seguimiento. El tamizaje o screening es el examen a personas asintomáticas para distinguir las probablemente enfermas de las que probablemente no lo estén. Consiste en la aplicación sistemática de una prueba para identificar a individuos con un riesgo suficientemente alto de sufrir un determinado problema de salud como para beneficiarse de una investigación más profunda o una acción preventiva directa entre una población que no ha buscado atención médica por síntomas relacionados con esa enfermedad. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante o codominante con un patrón de penetrancia mayor al 90%. Es causada por la mutación con pérdida de función en los genes del receptor LDL o ApoB o por una mutación con ganancia de función en el gen PCSK9. El 95% de las hipercolesterolemias familiares está causada por mutaciones en el gen del receptor LDL. Se estima que la frecuencia de hipercolesterolemia familiar en la población general es de 1 en 200 a 1 en 250. Dando esto un total de casos en el mundo entre 14 y 34 millones. Este estudio evaluó en la población en general una prevalencia de hipercolesterolemia familiar de 1 en 313. Sin embargo, esta prevalencia aumenta 10 veces en individuos con antecedentes de infarto de miocardio. Aumenta 20 veces en individuos con infarto de miocardio prematuro y aumenta hasta 23 veces en individuos con hipercolesterolemia severa, considerando severa a valores de LDL por encima de 190 miligramos decilitro. En concordancia, el registro Da Vinci realizado en nuestro país, en el Partido General Pueyrredón, con una muestra de alrededor de 51.253 personas, observó una prevalencia de hipercolesterolemia familiar de 1 en 291. Sin embargo, la prevalencia aumenta de manera exponencial en individuos con antecedentes de enfermedad cardiovascular o factores de riesgo cardiovascular, siendo de 1 en 10 en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio prematuro, 2 en 10 en pacientes con antecedentes de infarto de miocardio prematuro asociado a historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, 4 en 10 en individuos con infarto de miocardio prematuro y valores de LDL por encima de los 160, y 6 en 10 en individuos con antecedentes de infarto de miocardio prematuro, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura y valores de LDL por encima de los 160. En concordancia, esta es la guía europea de 2019, sugiere sospechar la presencia de hipercolesterolemia familiar en pacientes que tengan antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, considerando prematuro en hombres antes de los 55 años y mujeres antes de los 60, personas con un familiar que haya tenido enfermedad cardiovascular prematura, sea esta mortal o no, quienes tengan familiares con síntomas tendinosos, pacientes con LDL muy aumentado, considerando en adultos muy aumentado valores por encima de los 190 miligramos decilitro, y familiares de primer grado de pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar. Se recomienda confirmar el diagnóstico con criterios clínicos y, cuando esté posible, el análisis de ADN. Y, por supuesto, se recomienda realizar el cribado familiar en cascada cuando se diagnostique un caso índice de hipercolesterolemia familiar. En base a los criterios diagnósticos, existen diferentes criterios. Uno de los más utilizados es el de la Red de Clínicas de Lípidos de Holanda, que evalúa la historia familiar en la presencia de enfermedad cardiovascular prematura y valores de LDL aumentado, los antecedentes personales, en especial la enfermedad cardiovascular prematura, el examen físico, la presencia de síntomas tendinosos y arcos corneales en menos de 45 años, los valores de laboratorio con valores de LDL aumentado, y tiene en cuenta también el análisis genético, siendo este, cuando es positivo, diagnóstico de certeza de la enfermedad. Respecto al tratamiento, la misma guía sugiere tratar a los pacientes con hipercolesterolemia familiar que tengan enfermedad cardiovascular u otro factor de riesgo mayor como pacientes de muy alto riesgo, y aquellos sin enfermedad cardiovascular u otros factores de riesgo como pacientes de riesgo alto. Para pacientes con enfermedad cardiovascular e hipercolesterolemia familiar con riesgo muy alto, se recomienda conseguir una reducción de al menos 50% del valor basal y una concentración de LDL menor al 55%, menor a 55 miligramos decilitro.
Cuando este objetivo no pueda ser alcanzado con un único fármaco, se recomienda la combinación de ellos. En prevención primaria, para sujetos con hipercolesterolemia familiar con riesgo muy alto, se debe considerar una reducción mayor al 50% del valor basal y también un objetivo de LDL menor a 50 miligramos decilitro. Se recomienda el tratamiento de un inhibidor de PCSK9 para pacientes con riesgo muy alto cuando el objetivo terapéutico no se pueda alcanzar con la combinación de estatina a la máxima dosis tolerada asociada a ezetimibe. En acuerdo con las recomendaciones de la guía, sabemos que hay evidencia de sobra que avala que el uso de fármacos hipolipemiantes en edad temprana reduce de manera exponencial la enfermedad cardiovascular. Este estudio muestra que en individuos sin hipercolesterolemia familiar, a los 55 años, el promedio de LDL ronda los 160 miligramos de decilitro. En comparación, en los pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y sin tratamiento adecuado, alcanzan estos valores, los mismos valores LDL de 160 miligramos de decilitro 20 años antes, es decir, a los 35 años. Sin embargo, cuando el diagnóstico es adecuado y temprano y se inicia un correcto tratamiento hipolipemiante, estos valores pueden descender casi a valores normales, evidenciándose que cuando se inicia el tratamiento hipolipemiante a los 10 años, estos individuos alcanzan valores de LDL alrededor de 160 miligramos de decilitro a los 53 años, casi al igual que la población general. Este estudio es un estudio que evaluó 1.950 pacientes con hipercolesterolemia familiar sin enfermedad cardiovascular establecida. Comparó estatinas versus placebo. Y los resultados demostraron disminución del 76% de los eventos cardiovasculares con el uso de estatinas. En concordancia, el estudio IMPROVE-IT también demostró disminución de eventos cardiovasculares con el agregado de ezetimibe al tratamiento con estatinas. En relación a los inhibidores de PCSK9, este estudio evaluó evolocumab asociado a estatinas y ezetimibe en comparación con estatinas y ezetimibe solamente en pacientes con LDL mayor a 100. Y demostró que al agregar evolocumab tanto en la dosis de 350 miligramos como 420 miligramos, disminuyó de manera significativa los valores de LDL. Con respecto a los pacientes con diagnóstico de hipercolesterolemia familiar y valores de LDL por encima de los de población general, y observando en este cuadro el porcentaje de reducción de valores de LDL de cada uno de los fármacos hipolipemiantes de manera aislada, es posible que utilizando monoterapia no podamos alcanzar los valores propuestos por las guías. Este algoritmo nos propone que, una vez diagnosticado el paciente con hipercolesterolemia familiar, debemos iniciar monoterapias con estatinas de alta densidad asociado a cambios de estilo de vida. Si a los 3 meses los objetivos propuestos por la guía de valores de LDL no son alcanzados, se debe asociar ezetimibe. Nuevamente, si a los 3 meses los valores no son alcanzados, debemos asociar al tratamiento de estatinas y ezetimibe inhibidores de PCSK9. Si a los 3 meses de esta terapia con 3 fármacos los valores de LDL recomendados por las guías tampoco son alcanzados, se debe proceder a la combinación de terapias complejas, agregando aféresis de lipoproteínas y lomipatide. Con respecto a la lipoproteína A, es una proteína de baja densidad con propiedades protrombóticas y proaterogénicas. Es un factor de riesgo cardiovascular independiente y se consideran elevados valores de lipoproteína A por encima de los 30 a 50 miligramos de decilitro. Se recomienda su medición en sujetos con enfermedad cardiovascular prematura, hipercolesterolemia familiar, historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura o LPA elevado, y en personas con enfermedad cardiovascular recurrente a pesar de un control lipídico adecuado. La prevalencia de LPA aumentada a nivel mundial ronda el 1.4 billones. Y se estima que alrededor de 5 millones de personas a nivel mundial tienen hipercolesterolemia familiar asociado a valores de LPA elevado. Este gráfico muestra una notable disminución en la supervivencia libre de eventos en los pacientes con hipercolesterolemia familiar asociado a valores de LPA aumentados en comparación a pacientes con hipercolesterolemia familiar aislada.
Respecto al tratamiento, este es un metaanálisis que comparó estatinas en pacientes con LPA aumentado. Los resultados son heterogéneos, incluso algunos de ellos demostraron aumento de los valores del LPA con el tratamiento con estatinas. Respecto a los inhibidores de IPCK9, este estudio es el Fourier y comparó evolocumab en la disminución de eventos cardiovasculares a 48 semanas de tratamiento. En este estudio se evidenció disminución significativa de los valores de colesterol no HDL y de LPA en los pacientes bajo tratamiento con evolocumab. Este es un subanálisis realizado del estudio Fourier que demuestra que la reducción de LPA es significativa en los pacientes con LPA más elevado. Conclusiones finales. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de alta prevalencia y habitualmente está subdiagnosticada. Debe sospecharse la prevalencia de hipercolesterolemia familiar ante la presencia de colesterol total mayor a 300 miligramos decilitro o LDL mayor a 190 miligramos decilitro en un individuo adulto o familiar adulto. Enfermedad cardiovascular prematura del paciente o un familiar, considerando prematuro en hombres menores a 55 años y mujeres menores a 60. Síntomas tendinosos en pacientes o familiar o un antecedente de muerte súbita prematura. El diagnóstico temprano y su adecuado tratamiento disminuye la progresión de la enfermedad y la prevalencia de nuevos eventos. La LPA constituye un factor de riesgo cardiovascular independiente y es necesaria su medición al menos una vez en la vida en pacientes con hipercolesterolemia familiar. Es necesario el diagnóstico y desarrollo de nuevos fármacos que actúen de manera directa sobre la lipoproteína A. Muchas gracias.